Bien, jóvenes, ahora vamos a ver el desarrollo práctico de la práctica número 2, la práctica de cristalización sencilla. Entonces, vamos a ver los instrumentos y la cristalería que vamos a utilizar. Vamos a usar la balanza para pesar el sólido que vamos a utilizar. También vamos a usar un beaker o vaso de precipitados. Es una práctica bien sencilla. ¿Qué reactivos usaremos? Usaremos un sólido orgánico que funcionará en este caso como soluto y utilizaremos agua como disolvente. Entonces, recordemos lo que vimos en la parte de los fundamentos teóricos de esta práctica, que las características del disolvente debe tener las siguientes características. Uno, que no reaccione con el soluto. Esa es la característica más importante, porque si el solvente reacciona con el soluto, entonces ya estaríamos obteniendo otra sustancia y no estaríamos purificando la sustancia que queremos, que es el objetivo de esta práctica. Debe disolver fácilmente las impurezas, debe disolver mucho en caliente y poco en frío, para cuando enfriemos la mezcla el soluto pueda precipitar. Debe separar fácilmente los cristales formados, no debe ser tóxico y, de ser posible, no ser inflamable. Entonces, solo como recordatorio. Entonces, ya entrando al procedimiento, pues tomamos un beaker y lo colocamos en la balanza. La masa del beaker se va a reflejar en la pantalla de la balanza. Entonces, lo que hacemos es que lo taramos. Le damos un botón que se llama tara, que va a despreciar esa masa del beaker porque realmente no nos interesa. Y se va a colocar en cero. Entonces, ya una vez hecho esto, procedemos a añadir 1 gramo del sólido que vamos a cristalizar con la ayuda de una cuchara o espátula plástica. Aquí estamos recordando que es 1 gramo, ya está aquí pesado, 1 gramo del sólido orgánico. Luego de esto, procedemos a medir 40 mililitros de agua en una probeta. Y adicionamos el agua al beaker y luego agregamos el sólido con las impurezas en este vaso de precipitado. Una vez ya tengamos la mezcla, procedemos a calentar, siempre agitando, una agitación constante, y para eso utilizamos un agitador de vidrio. Bien, vamos a calentar, agitar y calentar hasta que logremos que todo el sólido se disuelva. Esto lo notaremos ya cuando la solución esté homogénea, que esté toda transparente y no se vea ningún sólido no se vea ningún sólido en la solución. Si se fijan, acá bien, estamos calentando y agitando. Bien, una vez logrado esto, que logrado disolver todo el sólido, vamos a aplicar las técnicas que hablamos en el fundamento teórico para lograr la precipitación del sólido. Esto se hace bastante rápido, bastante fácil. Se toma unos minutitos, que es lo que nos estamos tomando en este preciso momento. Fíjense que ya casi todo el sólido se ha disuelto. Bien, han pasado tal vez unos 5 o 10 minutos en este proceso de calentamiento. Entonces, aquí tenemos ya, como pueden ver, el recipiente con el agua para que, desde que termine este proceso, realizar el enfriamiento brusco, tal como conversamos en el fundamento teórico. Bien.
Claro, lo dejamos refrescarse un poco, después que ya esté totalmente disuelto. Bien. Entonces, fíjense que lo colocamos en un recipiente con agua y empezamos a raspar las paredes del recipiente, tal como hablamos tal como hablamos en el fundamento teórico. El objetivo de esto es provocar la aparición de los cristales. Y estas dos técnicas se conocen como enfriamiento brusco y raspado de las paredes del vaso para crear los microcristales, y que alrededor de estos microcristales se vayan entonces desarrollando los cristales, vayan precipitando los cristales del sólido que acabamos de purificar, acabamos de cristalizar. Recuerden que este proceso se puede hacer varias veces, y que mientras más veces lo hagamos, más pura va a quedar la sustancia. Se pueden ver, se sigue acá con la agitación. Ya una vez que disminuya significativamente la temperatura del sistema, pues aparecerán los cristales y las impurezas que habían en el soluto pues se van a quedar en el solvente. Es esta idea de que el disolvente también disuelva mucho las impurezas, que las impurezas sean bastante solubles en el solvente. Se pueden ver acá, ya están apareciendo los cristales en la superficie del líquido, del beaker. Bien, entonces lo acercaremos ahora un momentico para que puedan ver los cristales. Si pueden ver acá los cristales en el seno del líquido. Entonces, luego de esto, se procede entonces a separar los cristales del solvente mediante la técnica de filtración. Bien, tomamos un filtro y los cristales pues se van a quedar acá, y el agua madre va pues a ir al fondo del enmedio, y con esto ya tendremos los cristales con un grado de purificación mayor que cuando iniciamos el procedimiento. Pueden ver acá, la filtramos, y el agua que queda aquí abajo es el agua residual, el agua eh, que contiene las impurezas de lo que hicimos. Entonces, si se requiere determinar el rendimiento, es necesario sacar los cristales, secarlos en una estufa para eliminar todo resto de agua, y entonces con la masa del filtro que estaba previamente anotada y la masa del filtro con la sustancia, la diferencia de estas dos masas nos dará la masa final. Bien, entonces esa masa final simplemente se divide entre la masa inicial o la masa de los cristales ya al inicio del proceso. Bien, entonces se supone que esta masa inicial será menor que que esta masa final será menor que esta masa inicial, porque ya le hemos quitado las impurezas, la hemos purificado. Entonces, esta división, será menor que 1. Y al multiplicarla por 100, pues obtendremos el porcentaje de rendimiento, o sea, el porcentaje de masa que logramos purificar. Y con esto, pues, terminamos esta parte.